Hola, muy buenos días. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en Derechos Humanos Político-Electorales. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y esta tarde, bueno, este día, esta mañana me está acompañando en moderación y soporte técnico la licenciada Evelyn Tenorio Tello. El día de hoy y el día de mañana estaré platicando con ustedes sobre el derecho de asociación. El día de hoy veremos elementos, titulares, bases constitucionales y bases convencionales. Y mañana veremos, si nos da tiempo, lo que son las bases legales, limitaciones, permanencia, exclusión, limitantes, partidos políticos. Y vamos a platicar sobre algunos casos relevantes. Bueno, de momento habrá que señalar sobre el derecho a la libre asociación. Este es uno de los grandes temas que hay que revisar y revalorar desde un principio. A mí me gustaría señalar, antes de entrar en el fondo y la materia, un poco el contexto histórico en el que se da esta idea de la aparición de los partidos políticos y, y del momento histórico en el que se está dando. Piensen ustedes que México, en lo que fue la etapa del siglo XIX y principios del siglo XX, estuvo en manos de caciques, de líderes que guiaban a grupos humanos. Piensen ustedes, en el caso de México, la figura emblemática de la determinación de un pueblo es el Padre Hidalgo. Y luego podemos hablar de Morelos, podemos hablar de los hermanos López Rayón, de los hermanos Mina. Podemos pensar en todos los personajes, en Iturbide mismo, ¿no? El primer emperador de México, que eran como líderes políticos, caciques políticos. Todo el siglo XIX está caracterizado por eso. Aunque hay grupos liberales y conservadores en el siglo XIX, muy en la línea de cuál es el origen de nuestra nación, en razón de qué es lo que nos une como nación. Los liberales consideraban que la nación mexicana había comenzado a partir de la independencia de México, y los grupos conservadores pensaban que México pertenecía a esta fusión del mundo hispánico con el mundo prehispánico, y que en esa línea la tradición del gobierno estaba en manos de un rey y en su representante, que es el virrey. Y aunque existe esta distinción entre liberales y conservadores, en realidad eran líderes, caciques los que llevaban estas líneas. Sin duda alguna, podemos hablar de Juárez, de Melchor Ocampo, ¿no? Y por el otro lado, podemos hablar, aunque resultaron ser también muy liberales, de Maximiliano y Carlota. De alguna forma, quiero que vean esto, que en realidad la historia de México tiene personajes no supeditados a un partido ni a una línea política, sino que son los personajes los que van llevando estas líneas y aglutinan a su alrededor a la población mexicana. A principios del siglo XX, nuevamente tenemos esta misma escena que viene arrasándose desde el XIX, con Porfirio Díaz, y pues los caciques de la Revolución Mexicana, sin duda alguna, son Zapata, Villa, Obregón, Huerta, eh, Madero. Todos estos personajes, aunque están vinculados con algún partido político, en realidad esos partidos eran pretextos para seguir a un cacique o a un líder político. Incluso me atrevería a decir que en la historia contemporánea de México solamente se ha dado esto, eh, después de la Revolución Mexicana, solamente se ha dado esto con Andrés Manuel López Obrador, el cual no es que un partido existiera
y emanara alguien desde dentro del partido, sino más bien que era un cacique en torno al cual se hace un partido, que es como ocurría en la Revolución Mexicana. Los caciques, en torno a ellos se hacían los partidos políticos. ¿Por qué? Porque a partir de la aparición de Plutarco Elías Calles, la idea del partido político se institucionaliza como una entidad que agrupa a un grupo de ciudadanos con el interés de que ellos mismos democráticamente escojan candidatos a los distintos cargos de elección pública. En ese sentido, la idea del partido político contemporáneo no es el partido político moderno. El partido político moderno es el de las figuras que tienen un grupo de seguidores y en torno a eso se genera un partido. Pero partido como que son partidarios de ese personaje o de aquel otro, ¿no? Esa es la escena que tenemos desde el siglo XVIII. Los jacobinos eran personas que tenían una preferencia, eran partidarios de una línea, pero no es que hubiera un partido con estructuras como la tenemos actualmente. Cuando Plutarco Elías Calles crea el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, bueno, primero el Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Y luego el Partido de la Revolución Institucional, se crea un partido con una estructura en la cual los ciudadanos participan y tienen una vida política activa, pero no es la figura de un cacique o un líder en torno al cual se establece el partido. El partido mismo tiene una estructura en la que los participantes, los integrantes del partido, precisamente participan de la vida política desde dentro del partido frente a otros partidos políticos. Puede haber personajes que destaquen más que otros, pero la base es el partido. Repito, el fenómeno del cacicazgo no es algo que haya aparecido. O sea, López Obrador no aparece con Morena. López Obrador es un personaje que venía del PRI, que de pronto se forma el PRD en torno, por ejemplo, a una figura que es Cuauhtémoc Cárdenas. Y luego el PRI, digo, el PRD sigue siendo ese partido, pero en torno a López Obrador. O sea, se cambió el cacicazgo de un Cuauhtémoc Cárdenas, en torno al cual se crea este partido del Frente Cardenista de Reconstrucción, y luego se crea el PRD, pero siempre con la figura de Cárdenas al principio. Pero Cárdenas parece que consideraba que esto no era del todo un partido, ¿no? Que más bien era regresar al cacicazgo. En el caso de López Obrador, él alterna ese cacicazgo dentro del Partido de Revolución Democrática, en el cual había tribus, estaban los chuchos y los que ustedes quieran, y en torno a eso, en realidad el PRD, cuando se transforma un sector en Morena, es en torno a este otro cacique. Es decir, parece que la izquierda mexicana, o lo que parecería ser llamada la izquierda mexicana, gira en torno a estos caciques todavía en esta línea del partido que aparece alrededor de un personaje. Esto habla de una especie de retroceso histórico con la evolución del partido, porque el partido es precisamente la estructura o la institución que permite una vida política en una democracia, porque es el mismo partido y la gente del mismo partido que proyecta al candidato o a la candidata. Lo que pasó con un partido como Morena es que había un cacique en torno al cual se reunió un grupo para formar un partido y arroparlo. Y digamos que se asoció la gente en torno al cacique.
Pero esto no creo que vaya a volver a ocurrir mucho tiempo. Todavía no hay un cacique o alguien que tenga esta figura. La alternancia es algo que todavía no se entiende. En realidad, México alternó de partidos a un cacique con un partido. Pero no es que haya habido una alternancia de partidos. Creo que eso es muy importante señalarlo. Porque a partir de esto, debemos entender que el partido político y el derecho de asociación tiene que ver con el desarrollo de la vida democrática de un país. Esto es esencial. Dentro de los partidos puede haber líderes carismáticos, pero que surjan desde dentro del partido. Cuando el líder carismático viene de otra parte que no es el partido, parecería una especie de religión o secta o grupo místico con una tendencia mágica, ¿no? Que creo que es lo que ocurre en este momento en el país. Vamos a explorar el derecho de asociación dentro de ese diplomado de derechos humanos político-electorales, para ver exactamente qué dimensión tiene la realidad actual y la naturaleza misma de este derecho de asociación de las personas para desarrollarse en un partido político con una vida política. Si ustedes me permiten, voy a acompañar mi exposición del día de hoy, después de esta introducción, con algunas láminas para poder tratar de ser lo más didáctico posible esta exposición. ¿Ahí se ve bien la pantalla? ¿Sí se ve? No se ve. Sí, maestro. Ok. Está cargando un poquito. Está un poquito lenta, pero venga. Ahí está. Bueno. Hay que comenzar señalando algunos elementos particulares de este derecho. Es un derecho humano inalienable. Lo que voy a señalar es un poco de doctrina sobre estos elementos. Estoy siguiendo un documento de la Secretaría de Gobernación, escrito en el 2016, les voy a dar la referencia en un rato más. Se señala por parte de la estructura política mexicana que este derecho de la asociación es un derecho humano inalienable. Es decir, no se nos puede quitar, no se nos puede suprimir. Es el derecho que tenemos todas las personas a organizar reuniones pacíficas. Y aquí hay que resaltar pacífico, precisamente porque el derecho no es un derecho de amotinarse ni hacer subversión. Es un derecho para reunirnos y precisamente desde, como diría el presidente, todo por la razón, nada por la fuerza. Es una reunión pacífica y de esa manera poder crear organizaciones junto con otras personas para que se dé este diálogo, esta forma de comunicación entre las personas. Y de algún modo podemos crear un partido nuevo, crear una asociación nueva o unirnos a otra asociación que ya exista. Y lo hacemos, no tanto porque sea un club social y vayamos a perder el tiempo los fines de semana. ¿No? Para esto hay algunas cosas como las logias y los clubes sociales, ¿no? Nos asociamos con un sentido democrático para trabajar en favor de nuestros intereses y en el ejercicio de nuestros derechos. Nos asociamos, o sea, realmente una reunión en la casa no es necesariamente una manifestación del derecho a reunirnos, ¿no? Y ciertamente el derecho de asociación no es la reunión de la fiesta, ni es un club social, ni la cena. La asociación es precisamente que podamos constituir una figura, una asociación, valga la expresión, una persona moral o una corporación
en la que nosotros formamos parte de ese cuerpo. De hecho, de ahí viene la expresión de espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo es lo que nos une a todos en una razón de nuestros intereses y por los derechos que tenemos para conservar esos derechos y poder tener esos intereses en nuestro beneficio, e incluso en el beneficio de los demás, ¿no? Es un derecho que no se puede quitar y además no nos pueden obligar a hacerlo de cierta manera. Nadie puede obligar a alguien más a pertenecer a un grupo o asociación mediante represalias por el temor a ser amedrentado, hostigado, lesionado, sexualmente agredido, golpeado, detenido o recluido de manera arbitraria, torturado, asesinado o objeto de desaparición forzada. Y esto ustedes me van a decir, ¿y esto por qué viene al caso? Bueno, pues piensen ustedes que cuando se fundan los partidos políticos, que de hecho Plutarco Elías Calles sigue la idea del partido institucionalizante, el partido político de la era contemporánea, no es el partido político del 19. El partido político del 19, como les digo, es un partido que gira en torno a unos personajes líderes carismáticos. En el caso del partido político contemporáneo, esto tiene una fuerte influencia de lo que es Francia, Alemania e Italia. E incluso me atrevería a decir lo que va a ser el Partido Comunista Chino, bueno, el Partido Comunista Soviético, el Partido Comunista de los rusos, en el que no hay un líder carismático. Puede haber lo que es Lenin, pero en realidad el Partido Comunista se consolida como toda una estructura burocrática. Eso es muy importante. Es una estructura burocrática que en el momento que el líder del partido o el personaje que el partido determine llegue al gobierno, hay todo un aparato burocrático operando en torno a eso. Y Plutarco Elías Calles tiene la peregrina idea, de utilizar este modelo que se da en la Unión Soviética, se da en la Alemania nazi, se da en la Italia de Mussolini, que son personajes que desde dentro del partido emanan. Esto es muy importante decirlo. Hitler era un tipo carismático, pero él viene desde el Partido del Trabajo hacia arriba. Él está desde dentro del partido, domina el partido. No es el partido que gira alrededor de él, ¿no? Ya girará después ya que haya llegado. Pero en el caso de Mussolini es el partido el que lo impulsa y lo lleva hacia arriba. Esta idea la tiene Plutarco Elías Calles. Es decir, no es Madero en torno al cual se crea un partido, o los líderes carismáticos en torno a los cuales se crea un partido, sino que el partido hace que emane el líder desde dentro. Y en la época de Plutarco Elías Calles, existe una cosa que era el corporativismo. Era el partido que afiliaba deportistas, artistas, obreros, campesinos, burócratas. Tenía a todo el gobierno mexicano, bueno, a todo el pueblo mexicano, en sus diferentes sectores, corporativizado el partido. Entonces, si alguien quería tener un trabajo en el gobierno, pues tenía que incorporarse al partido. Si alguien quería tener los músicos o los artistas querían tener, formar parte de tener algunos beneficios, es decir, se tenían que vincular al sindicato y el sindicato los afiliaba automáticamente al partido. Era una corporativización. Así funcionaba la Unión Soviética, funciona China, así funciona el Partido Nacional Socialista y funcionaba el Partido Fascista Italiano. Era la corporativización. Por esto es muy importante que el derecho a la libre asociación no esté vinculado con una obligación, como lo señala este derecho que tenemos. Es un derecho humano, pero es un derecho humano que no tendría que estar condicionado. Es un derecho humano que en todo caso tendría que darse porque nosotros queremos libremente asociarnos. Piensen ustedes, antes de la reforma laboral,
las empresas tenían un sindicato. El sindicato de Luz y Fuerza, el sindicato de telefonistas, el sindicato de la educación, de trabajadores de la educación, el sindicato de trabajadores del petróleo. Era un sindicato al cual uno se afiliaba, el sindicato de mineros. Se tenía que afiliar y además uno ya estando afiliado, pues se incorporaba al partido. De ahí que el Congreso Nacional, el Congreso de Trabajadores Mexicanos que dirigía Fidel Velázquez, pues fuera un centro de acuerdos del gobierno o del partido a través de Fidel Velázquez hacia todas las corporaciones. Entonces la gente se asociaba. Y uno de los fenómenos importantes de la democracia es el final de los sindicatos únicos y de los sindicatos afiliados al poder. Y esto es bien importante, parece que no lo es, pero es muy importante. El que se haya acabado con el sindicato de telefonistas, el de Luz y Fuerza, el de petróleos, el de la educación, lo que está marcando en nuestra época es el final del corporativismo partidario. Y es la posibilidad de una verdadera democracia, en la que alguien trabajando en un lugar pueda decidir votar por tal o cual partido. Es la posibilidad de que yo pueda pertenecer a un sindicato sin necesidad de afiliarme obligadamente a un partido. Hoy la reforma laboral señala que la gente puede elegir el sindicato en el que quiera incorporarse y que los sindicatos pueden estar reconocidos siempre y cuando tengan el 30% de trabajadores en el contrato colectivo. De tal forma que puede haber hasta tres sindicatos en una misma empresa en la que los trabajadores libres votan libremente y deciden a qué sindicato quieren pertenecer y quién es el que va a dirigir el sindicato. Esto es bien importante. Esto es muy importante. Porque anima la vida democrática de la sociedad. Entonces, vean ustedes bajo esta reflexión de la distancia histórica, que tenemos en este sentido este derecho a unirnos en favor de nuestros intereses y de nuestros derechos, no por el interés a que el partido nos haga un beneficio, ¿no? Bueno, sí es un interés que yo pueda tener una buena plaza, pero si para eso tengo que afiliarme al partido, pues es que ya estaría equivocado y viciado el asunto de mi libertad de asociación. Yo me quiero asociar porque en torno a este grupo me siento más identificado y puedo decidir que quiero estar con este grupo y además ejercer mi derecho en torno a este grupo. Liberal, conservador, de izquierdas, de derechas, de centro, lo que ustedes quieran. Por eso, este proceso de democratización, de descorporativizar al partido hegemónico, que era el Partido Revolucionario Institucional, nos ha llevado a esta visión del derecho, de la asociación como un derecho humano. Es algo que yo puedo ejercer sin tener que estar subordinado a nada y a nadie. Y por eso, pues como lo señala aquí precisamente esta lámina, yo puedo pertenecer a un grupo y nadie puede obligarme a pertenecer a él. Esto es como esencial. Las manifestaciones pacíficas contribuyen al desarrollo, al fortalecimiento y a la efectividad de los procesos democráticos, en particular a las elecciones y los refrendos, favoreciendo favoreciendo el pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pues posibilitan el diálogo abierto, incluyente y fructífero. En una sociedad democrática puedo tener pluralidad, puedo tener diversidad de creencias y de opiniones y darles una posibilidad de igualdad de condiciones. No es la democracia, no es la democracia incluyente en la que todo mundo tendría que tener las mismas creencias, ¿no? Sino que estamos hablando de una democracia política. La diferencia entre la democracia política y la democracia tradicional que se vivía entre el siglo XVIII, siglo XIX e incluso principios del siglo XX,
era una democracia en la que todos teníamos que pensar exactamente igual. Pero esa democracia en la que todos pensamos igual, pues tal vez tendría que se ahogaba en una sola cosa, ¿no? El gran reto de la democracia, y esto lo dice John Rawls en su teoría de la justicia, y precisamente sobre la democracia política, es que pudiéramos coincidir varias personas de distintas formas de pensamiento en un mismo país y que pudiéramos tener las mismas oportunidades unos que otros. Déjeme explicarles también cuál es el trasfondo de este proyecto. Eh, en una democracia hegemónica, diríamos, solamente habría una creencia, como lo que pasaba con el PRI o el Partido Comunista Chino, ¿no? Valga el ejemplo, todo el mundo vota libremente, pero siempre vota por el mismo partido, porque además es el partido que domina la estructura. Y claro, ahí habrá una democracia, y en ese sentido podemos decir que Cuba es una democracia y que Venezuela es una democracia, porque tiene elecciones y ganan en ese sentido. Pero no se permite la alternancia o no se permite el diálogo con otros grupos que puedan ser, vamos a decir la palabra, de adversario o ser grupos de pensamiento divergentes. Piensen ustedes que esta libertad de asociación se consolida en una democracia política en el momento que pueda haber pluralidad de opiniones. Y en ese sentido, la libertad de asociación es clave y esencial, porque en el momento que pueda haber varias asociaciones que no estén bajo una línea hegemónica, podemos tener una vida democrática plena. Podemos tener una vida democrática plena. Decía Octavio Paz en el año 84, dice, tenemos un partido hegemónico que es el PRI. El PAN es un partido que es viejo, dice Octavio Paz, pero en 1984 no tiene toda una estructura sólida de partido como la tiene el PRI. Y de hecho, yo creo que esto lo podemos ver, por lo menos yo lo llegué a ver. No es lo mismo ir al ICADEP, al Centro de Capacitación y Formación del PRI, que ir al Centro de Formación Preciado Hernández, del PAN. Eh, porque no tiene la estructura ni la formación de cuadros estructurados. Sí hay una formación dentro del PAN, pero ciertamente es una formación que no está jerarquizada, ni nivelizada, ni sistematizada al modo como lo llevaría el PAN, ¿no? Hay una serie de cursos, o había en aquel entonces cursos, cuando a mí me tocaba ir, por ejemplo, a capacitaciones. Yo estuve capacitando tanto en el PAN como en el PRI, y sí notaba una diferencia en que el PAN iba afiliando y colocaba grupos heterogéneos. En cambio, el PRI, por ejemplo, tenía grupos de jóvenes, grupos de gente que se dedican al comercio, gente que trabaja, por ejemplo, en mercados, gente que trabajaba en empresas, gente que formaba parte de grupos académicos. Es decir, el PRI tenía toda una estructura muy bien desarrollada y el PAN mezclaba todo un poco, ¿no? Eh, decía el Octavio Paz, al PAN todavía le falta crear toda una estructura de niveles de formación y capacitación de sus miembros. Y el Partido Comunista, pues que si el Partido Comunista en aquel entonces era el Partido Socialista de Unificación, ¿qué? El PSUM, Partido Socialista de Unificación eh, Mexicana, ¿no? Y por el otro lado, estos partidos, si uno ve, por ejemplo, el Centro de Capacitación de Morena, donde está el Fisgón, ¿no? Este caricaturista, pues también tiene algunas, hay muchas complicaciones. Personas que deberían estar trabajando en conjunto con el Fisgón serían Jan Ackerman y Paco Ignacio, segunda parte, ¿no? Paco Ignacio también segunda parte. En estos casos parece que entre ellos mismos hay aversiones, hay acuerdos, pero también hay distinciones muy grandes. Entonces Octavio Paz decía, y esto es una cosa que existe en la actualidad, Octavio Paz decía, en esta medida estos partidos son débiles. Y para poder tener un diálogo de partidos y de asociaciones necesitamos que haya igualdad de condiciones. Parece que esto tiene una condición naciente en las elecciones de 1988.
Y en ese sentido, vean ustedes que esta asociación se empieza a dar a partir de estas elecciones del 88. Claro, gana Carlos Salinas de Gortari en condiciones que son debatidas y que algunos niegan la legitimidad, pero lo que sí es cierto, lo que no podemos negar es que a partir del año 88, del periodo Salinas, luego con Cedillo y luego con Fox, Calderón, Peña Nieto y actualmente, hemos vivido una vida democrática activa, de alternancias. Tal vez los partidos están todavía en el desarrollo y consolidación de sus sistemas, pero ya tienen estas asociaciones que permiten precisamente eh, manifestar sus posturas. Y yo creo que el gran éxito de la libertad de asociación se da precisamente con esta vida política tan animada, eh, en, la que, en la que hay un debate en medios, en las redes sociales actualmente, entre personas que están con y hay personas que están en contra. Nunca vi tan abiertamente una manifestación de pros y contras al gobierno y que en otra época tal vez se podía decir que había desapariciones, ¿no? Como lo que estaba señalando aquí, había desapariciones forzadas. Bueno, la verdad es que la libertad de asociación permite esta reunión pacífica y este diálogo que aunque puede ser violento, es pacífico porque no hay golpes. Son ataques verbales, entonces, y es una violencia política verbal, pero no es una violencia política física. Y esto parece que se permite siempre y cuando no haya violencia de género, pero la violencia política es una manifestación de esta posibilidad, de este elemento que permite precisamente manifestar los derechos humanos, ¿no? El presidente López Obrador, en el momento que decían, tiene usted que por la veda electoral no puede estar hablando de cosas políticas, pero yo tengo derecho a mi libertad de expresión, ¿no? Bueno, tengo derecho, tengo estos derechos. Esta es una lectura nueva que hay que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, el derecho a la libre asociación, el derecho a la asociación, es un derecho que hoy en día se manifiesta como un verdadero valor democrático, en el orden de que los individuos pueden asociarse con quien quieran, sin tener que coordinarse con una doctrina en específico, más que las que ellos quieran, ¿no? Y en ese sentido, podemos decir que se reconoce de dos maneras este derecho a la asociación. Una forma positiva, en la que se actualiza cuando el particular despliega la actividad necesaria para el ejercicio del derecho. Si cuando yo voy y me afilio a un partido, o vamos y nos asociamos y creamos el grupo o la fuerza política. La negativa consiste en la abstención en el ejercicio del derecho. Que no es que uno tenga derecho a no asociarse, más bien no está ejerciendo el derecho a asociarse. No es que exista el derecho a no asociarse. Esto es muy importante. Existe el derecho humano y la libertad y el derecho a la asociación. El que yo no ejerza el derecho a asociarme no quiere decir que tenga derecho a no asociar, ¿no? Estoy más bien no actualizando mi derecho, me estoy absteniendo de ejercitarlo. Pero el derecho es un derecho positivo en el caso, y tiene esta vertiente positiva que efectivamente es positivo en cuanto que yo voy y me afilio. Y si no lo hago es porque no estoy ejerciendo el derecho, pero tengo el derecho, ¿no? En este caso, ¿quiénes son los titulares y quiénes son los que pueden asociarse? El derecho de asociación consiste en la libertad de todos los habitantes para conformar por sí mismos o con otras personas entidades que tengan una personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes. Fuerza, puede ser fuerza política, puede ser partido político. Y precisamente la gente libremente se asocia en ese sentido. Propiamente se trata de poder constituir, como lo dice Hans Kelsen, el centro de imputación de derechos y obligaciones en una persona moral, en una persona distinta, ¿no? Los partidos, el partido de convergencia, ¿no? El partido, el partido del trabajo. Estos partidos
no tienen un cacique. Pueden tener a alguien que haya financiado muchas cosas, pero no es un cacique. Son grupos y asociaciones de gente que libremente se reúne y crea el partido. Claro, puede haber financiamientos de ciertos grupos, pero el grupo no se consolida. Es interesante. El grupo no toma un papel hegemónico dentro del partido, ¿no? Eh, Estoy pensando en el partido en Encuentro Social, que era un partido que llevaba un grupo de pentecostales, y ciertamente, creo que todavía existe con otro nombre, pero por ejemplo, Encuentro Social, el PES, era un partido que pues tenía financiamientos de grupos pentecostales, y de hecho el presidente del partido, el presidente del fundador del partido, pues era un pastor muy importante dentro del grupo de pentecostales, pero eh, él mismo no era una figura que estuviera todo el tiempo, incluso presente como candidato y como participante activo, ¿no? Sino que precisamente él coordina las operaciones de los grupos políticos de gente que tiene una simpatía política pentecostal, ¿no? En esta línea religiosa pentecostal. Y es legítimo, como lo fue el Partido Verde Ecologista. Entonces, vean ustedes que en ese sentido es un derecho a asociarme con los intereses que yo tengo y crear una institución. Por eso tenemos hoy un partido verde ecologista y tenemos el partido de Encuentro Social, que es un partido pentecostal, ¿no? Bueno, era un partido pentecostal, ahora tiene otro nombre. Pero incluso, déjenme decirles que por esta libertad de asociación podemos tener incluso un partido eh, de grupos vulnerables. Podríamos tener un partido que una corporaciones de pueblos originarios. Podríamos tener un partido político de papás de niños con cáncer, por ejemplo, o un partido político LGBT, ¿no? Ahora, lo que ha ocurrido también con los partidos políticos y esta libertad de asociación es que el partido político también, para poder mantener el grupo de afiliados y el grupo de miembros de una manera, incrementarlo de alguna forma, se ha dedicado a crear secciones dentro de los propios partidos, ¿no? Secciones de mujeres, secciones de jóvenes, grupos vulnerables, grupos de atención especial, grupos con ciertas preferencias, con intereses. Esto los mismos partidos están tratando de estructurarlo y armarlo, porque cada vez los intereses aumentan. Y fíjense que es muy importante esto, porque si el partido no lo hace, no crea dentro de su posibilidad de asociación atender a esos intereses personales, parecería que los grupos de intereses, ¿no?, que quieren asociarse para defender sus propios derechos, parecería que van a crear más partidos. Entonces, en la medida que tenemos más partidos, pues sí hay una pluralidad política, pero con esto se juega y se puede lucrar, porque en la medida que hay más partidos políticos, pues se polariza mucho la fuerza, porque se pulveriza la fuerza de un partido o de otro. Por eso es interesante lo que dice Kelsen: hay que crear los centros de imputación de derechos y obligaciones, con la finalidad de que los integrantes eh, determinen el fin de la asociación. Y bueno, repito, en materia política, solamente los ciudadanos de la República pueden ejercer esta libertad. El hecho de asociarnos es el principio de la libertad democrática, la libertad de asociación. Si no, no gira en torno a un cacique, sino que es la democracia misma de la gente participando. No es el pueblo que va a la plaza del Zócalo y le dice: sí, queremos que seas presidente. No es que el sujeto se pare y diga: quieren que sea presidente, y todo el mundo diga que sí. Eso sería una democracia directa, como la de Robespierre, ¿no? En la Francia de la era del terror. Una verdadera democracia se da desde la participación ciudadana en organismos como son los partidos políticos, en los que se asocian sin precisamente una figura dominante que los domina, girar en torno a él, sino que ellos mismos desde el partido, desde la democracia, pueden elegir a quien quieren como representante. Esto es muy interesante porque creo que un gran ejemplo de esto lo vemos con Monreal
y con Fernández Noroña, quienes están pidiendo una forma de elección desde dentro de Morena legítima. Es bien interesante, porque parecería que no quieren seguir la idea del candidato que daba el dedazo, ¿no? Como como en la época del PRI hegemónico. El presidente ya daba la dirección de quién iba a ser el sucesor. Echeverría ya había determinado que fuera José López Portillo el candidato del Partido Revolucionario Institucional, y en el último informe de gobierno decía: yo he decidido que mi sucesor sea José López Portillo. Y además es el único candidato que hay del único partido que va a la boleta de elección, porque ningún otro partido tenía candidato. O sea, José López Portillo fue solo a la elección. Bueno, eso no es un sistema democrático. Necesitamos competir. Y claro, obviamente, la vida democrática comienza con la asociación, con mi derecho a asociarme con otros para que yo y otros elijamos democráticamente quién será nuestro representante, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sobre las bases constitucionales, aquí me gustaría incluso citar la jurisprudencia 25-2002 de la Sala Superior. Fíjense qué señala esto. Es el marco de la base constitucional. Veremos los artículos constitucionales, pero quiero que vean ustedes la base constitucional, cómo la explica esta jurisprudencia. Dice: el derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que propicia el pluralismo político y la participación ciudadana en la forma de gobierno. Es todo lo que he estado explicando. Todo esto que he estado señalando es lo que estoy desmenuzando, es esto que dice esta jurisprudencia, ¿no? La libertad de asociación que subyace a ese derecho constituye una conditio sine qua non, o sea, es una condición sin la cual no puede darse todo Estado constitucional democrático de derecho. O sea, no podemos hablar de un Estado constitucional democrático de derecho si no existe esa libertad de asociación. No al modo del viejo régimen, donde me tenía que afiliar para que tuviera trabajo, o si formo parte de un sindicato, tenga trabajo, o que quiero desarrollar un sector y pues tengo que tener trabajo en ese sector, tengo que afiliarme al partido. No, aquí yo me afilio al partido que quiero y puedo participar, y además mi trabajo y lo que yo hago en mi desarrollo profesional o económico no tiene nada que ver con mi preferencia política. Son dos cosas distintas. El desarrollo político, el desarrollo de mi voto y de mi actividad democrática no está dependiendo, esto es bien importante, de mi desarrollo económico, ni de mi vida religiosa, ni de mis criterios, ¿no? De tal modo que incluso un no pentecostal podría afiliarse al Partido de Encuentro Social, ¿no? Yo no soy pentecostal y trabajé junto con otra persona un libro sobre la importancia de los grupos pentecostales en México y su incursión en la política mexicana. Que por cierto, no se terminó de publicar ese libro, aunque el Partido Encuentro Social me pidió, junto con otra persona, que lo trabajáramos. Y es interesante porque ahí me di cuenta que yo podría no ser pentecostal y afiliarme al partido, ¿no? Y es interesante porque mucha gente que no era pentecostal se une al partido y se vuelve pentecostal. Es otra cosa muy curiosa que también habría que ver si el partido va en esa línea o no. Bueno, pues decía lo que dice esta jurisprudencia 25-2002. La libertad de asociación que subyace a ese derecho constituye una condición sine qua non de todo Estado constitucional democrático de derecho. Pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelan, no solo se impediría la formación de partidos políticos, o habría partidos políticos débiles, como decía Octavio Paz, y de asociaciones de diversos signos ideológicos, fuerzas políticas, sino que el mismo principio constitucional del sufragio universal, establecido en la forma expresa en el artículo 41, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución, quedaría socavado. Solamente estoy anotando lo que dice esta jurisprudencia para que vean que aquí mismo la Sala Superior está haciendo referencia a esta importancia del derecho a la libertad de asociación
como base fundamental de la democracia. Y la segunda parte de esta jurisprudencia dice, por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas. La democracia requiere un instrumento que es el partido político, un vehículo que es el partido político, o la fuerza política, ¿no? O las asociaciones políticas. Y la libertad de asociación permite la creación de esos partidos y estas fuerzas políticas, precisamente para ejercer una vida democrática activa. Sobre el particular, es necesario dejar establecido que todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país. Específicamente, es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas en conformidad con los artículos que están señalados, que veremos en unos instantes más. Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos políticos y agrupaciones políticas, cumpliendo con los requisitos que se establecen en la ley. Como verán, esto es desde el Poder Judicial, un refuerzo que bien podría servir como base doctrinal, señalando que gracias a la libertad a la libertad de asociación, podemos empezar y sustentar una vida democrática. Si no existiera esta libertad de asociación, no tendríamos un Estado de Derecho democrático. Vuelvo a lo mismo, en China, en Venezuela, hay democracia, pero hay democracia porque uno se afilia a los partidos que son partidos satélites del partido. China, yo no sé si ustedes lo sepan, China tiene cerca de 12 partidos políticos. Hubo una época en que llegó a tener 20 partidos políticos y muchos estaban incorporados al Partido Comunista Chino. Y todos los partidos que había, me refiero a que estaban digamos, iban en alianza con el Partido Comunista Chino. Otros partidos no iban en la alianza, pero eran partidos que habían emanado del Partido Comunista Chino. Entonces en China todo el mundo votaba, pero siempre votaba, a final de cuentas, por el Partido Comunista Chino. Y había otros partidos menores, pero que también eran partidos del Partido Comunista Chino. Entonces todo el mundo votaba por el Partido Comunista Chino. Uno podía tomar la decisión de tal vez algunas líneas políticas desde dentro del Partido Comunista Chino. O sea, uno podría decir, bueno, yo voy por esta línea, vamos a votar todos por el PRI, pero voy a votar por este partido del PRI que, o sea, todos los votos se ven al PRI a final de cuentas, ¿no? Era lo que ocurría con el PAN, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el partido demócrata mexicano, o sea, había una pluralidad de partidos, y esos partidos, a final de cuentas, todos esos votos iban al PRI. Pero claro, la gente puede decir, bueno, pero es que tengo una simpatía más por esta variación del partido, ¿no? Es este sector del partido, que tenía un partido menor. Bueno, eso no es una vida democrática. México tuvo junto con el PRI varios partidos menores, pero todos eran partidos satélites. Entonces, la libertad de asociación va muy vinculada a la libertad de convicción política que ocurre, me parece que a partir del año 88, cuando Salinas de Gortari da un discurso en el PRI. Y la verdad es que lo que dice es muy, muy significativo. Hay quien diría que es una farsa lo que está diciendo, pero a mí me parece que tiene razón y a la distancia de la historia es cierto lo que dice. Dice, hoy se acabó la época del partido único y entramos en una democracia. Claro, porque además las elecciones fueron muy reñidas. Y es interesante porque a partir de Salinas realmente comenzó la época de la democracia alternativa y se acabó la época del partido único. Entonces es muy importante esto que está señalando, estos refuerzos, esta jurisprudencia que es del 2002. Ustedes dirán, bueno, pues ya tiene 20 años. Pues sí, pero es un sustento muy importante porque lo que ha sido el siglo XXI ha sido una época, estos 20 años, estos 23 años del siglo XXI
han sido épocas de alternancias democráticas, verdaderamente democráticas, con posibilidades de convicciones de varias formas de creencias. Y de alguna forma se ha casi radicalizado. Tenemos el PRI, tenemos el PAN, ahora se ha dado una alternancia de la izquierda, que además es muy radical frente a sus adversarios. Pero esto precisamente anima la vida democrática. No nos afiliamos todos a Morena, y de hecho Morena no ha corporativizado a los sindicatos, todo lo contrario, ha ido en esa línea precisamente democrática de acabar con los sindicatos. Es cierto, si ustedes quieren, es cierto que de alguna forma hay grupos como los Siervos de la Nación, estas cosas, ya cada vez hay menos, yo veo menos Siervos de la Nación. Muchos decían que pues, era trabajo gratuito, pero ahora parece que no es del todo cierto. ¿No? Bueno, después de revisar la parte doctrinal, la jurisprudencia, que nos sirve también como parte teórica, quisiera hablar hoy sobre las bases constitucionales. Vamos a adentrarnos en todos estos artículos que señala la ley, que señala la Constitución, precisamente a este derecho a la asociación. No sé si hasta aquí alguien quisiera comentar alguna cosa que se haya dicho, tal vez algo que estén en desacuerdo, ¿no? Usted, Violeta, ¿no está de acuerdo o está en desacuerdo? Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Ya me dio su voto a favor. Bueno, pero aquí libremente usted puede asociarse con Axel y decidir que lo que estoy diciendo no es cierto, ¿eh? Usted, Verónica Elizabeth, ¿qué le parece todo lo que hemos platicado hasta aquí? Sí, no totalmente de acuerdo, aunque he de reconocerle que me distraje los primeros minutos y apenas hace unos 5 minutos me... Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, lo bueno de estas sesiones es que todas están grabadas y usted puede pedirlas y Sí, puede usted poner actualizarse. muchas gracias. Sí, retomé, lo he estado escuchando desde que empezó los comentarios sobre la jurisprudencia. Está señalando y efectivamente. Pues muy bien, casi no se ha perdido de nada. Vamos muy bien. Bueno, muchas gracias. Usted, Alan Valladares, ¿todo bien? Sí, todo muy claro, maestro. La verdad es que en general, respecto al temario que hemos tenido, por ejemplo, ahorita en el diplomado, la clase pasada que era el derecho a reunión, y el hecho que tengamos ahorita esta amplitud del derecho a la asociación, yo creo que son entrelazados los temas, ¿no? Entonces abre el panorama para un análisis más a fondo. Qué bueno, muy bien. Bueno, si ustedes están de acuerdo, vamos a continuar por esa exposición. Vamos a ver, vamos a entrar a los artículos constitucionales, las bases constitucionales. A ver, ahí está. Ahí Dios. Ahí está. Artículo 9, constitucional. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto. Aquí, como dijo Valladares, parece que reunirse y asociarse son cosas diferentes, pero claro, hay puntos de coincidencia que vamos a hacer y obviamente distinguir uno de otro. Aquí tienen ustedes precisamente que el objeto sea lícito, ¿no? Pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Solamente los ciudadanos de la República. Y esto, a ver, vamos a decirlo en ese sentido. Podemos tener una reunión, bueno, a ver, voy a hacer una distinción. Los que pueden formar parte de los partidos políticos, los que pueden asociarse en un partido político, son ciudadanos mexicanos. Aquí no hay posibilidad de extranjeros que formen parte. Pueden reunirse las personas con algún extranjero, tal vez como un invitado para dar una conferencia, estar en una mesa redonda, tener algunas labores académicas, pero
formar parte de la asociación no es posible. Puede haber un diálogo entre un partido político mexicano y uno extranjero que pudiera servir como inspiración y diálogo, pero eso no quiere decir que el partido mexicano sea un partido satélite del extranjero, ni que sea una representación del otro partido en México, ¿no? Por ejemplo, el PAN tiene mucha relación con la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación que de hecho capacita a mucha gente en muchos partidos políticos. Pero eso no quiere decir que la Fundación Konrad Adenauer, ¿no?, de ser un think tank y una escuela de políticas públicas, por ejemplo, esté asociándose con un partido como el de Acción Nacional, ¿no?, por decirles algo en ese sentido. Entonces, los que se asocian deben ser ciudadanos, y los que se reúnen con esta idea de tratar asuntos políticos tienen que ser ciudadanos mexicanos. Y repito, podría haber invitados a tener algunas conferencias, algunas labores académicas, si quieren, o de formación, que pudieran ser de orden académico o de orden de capacitación, pero de ninguna manera se podría considerar que esas capacitaciones, esas formaciones son de grupos que están asociados con estos partidos políticos. Eso me parece que es muy relevante y es importante señalarlo, ¿no? Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar, ¿no? O sea, los empistolados que llegan a un lugar, decir, vamos a reunirnos es que venimos a reunirnos de forma pacífica y traemos unas ametralladoras, traemos unas pistolas, pues la verdad es que, pues, esto no es muy buena idea. No se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una potestad de algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que se desee. Entonces, sí podemos tener manifestantes afuera de la Cámara de Diputados, afuera de la Cámara de Senadores, puede entrar incluso gente junto con los partidos políticos a tomar la tribuna. Ahora es una cosa que cada vez la vemos menos, pero porque ahora parece que las fuerzas políticas ya tienen la tribuna tomada de otra forma. Pero precisamente uno puede manifestarse, y repito, la expresión puede ser violenta, pero no se considera ilícita siempre y cuando no haya estas, fíjese cómo lo señala, no se profieren injurias contra esta, ni se hicieran uso de violencias o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver el sentido que se desee. Incluso piensen ustedes lo siguiente. Cuando sube Fernández Noroña, por ejemplo, a la tribuna, o Lili Téllez, ahora que fueron muy violentos, ¿no? Lili Téllez empezando a insultar decía usted changoleón, y luego el otro que incluso fue amonestado por violencia política de género, que decía pues, que él tenía derecho a su libertad de expresión. Estas manifestaciones son individuales. Son manifestaciones individuales. Pueden tener partidarios afuera de la Cámara, pero de ninguna manera, aquí está el punto, en la medida que no haya violencia física, ¿no?, y que no estén armados, se permite esa manifestación política. Y además, si se dan cuenta, las injurias no van dirigidas, ¿no?, a la autoridad. Fíjense, ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Y luego, por otra parte, no se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o prestar una protesta por algún acto. Pensemos todos estos grupos que de pronto están tomando las puertas del Consejo de la Judicatura o de San Lázaro, ¿no? Pueden estar allí,
no impiden la entrada, tal vez bloquean una puerta, pero no bloquean todo el edificio, ¿no? Y no pueden ser disueltos por una asamblea o reunión, no puede ser disuelta una asamblea o reunión si el objeto es una petición, ¿no? Que liberan a los que regresan a los 43 o lo que ustedes quieran. O están protestando porque está el plan B o porque o no está el plan B o por ese tipo de cosas. Sí, y pueden hacerlo, presentar una protesta o algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra la autoridad. Si se hiciera un uso de violencia o amenazas para intimidarla. O sea, si de pronto llegara yo puedo proferir injurias, ¿no? No estamos de acuerdo, ¿no? Pero no se dicen cosas violentas. Y mire, por ejemplo, les voy a comentar esto. El presidente de la República o el Partido Morena de pronto ha hecho listas. Cuando se ha votado en contra de tal ley o de cual otra, dicen, vamos a mostrar la lista de los que votaron en contra de nuestro proyecto. Fíjense, ahí no hay una injuria. Se está haciendo un uso de violencia o amenaza y si se les está intimidando para que la siguiente vez voten a favor de aquellos, no es lo mismo que estar con una pistola enfrente, ¿no? Esto es bien interesante porque hay libertad de asociación. Y les digo, democráticamente vemos estas escenas que son muy extremas, pero no llegan al límite de la violencia física. Son violencias orales, son como sarcásticos o son sesgos que parece que burlan a la ley. Pero al final de cuentas, creo que lo más valioso de la libertad de asociación es que puede uno estar a favor o en contra, ¿no? Y finalmente, mientras no se dé esta violencia física ni armada, y no perdamos el estilo de las injurias, y además todas las injurias y violencias amenazas de grupos directamente, porque en ese caso estaríamos rebasando el límite del artículo 9. Y vuelvo a lo mismo, hay personajes que gritan solos en la calle, pero eso no es una asociación, eso es un tipo loco que está hablando en particular, haciendo injurias particulares, ¿no? El artículo 35 señala que son derechos de la ciudadanía, apartado inciso 3, asociarse individual y libremente para formar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Aquí está, en el artículo 35, lo más elemental y básico, ¿no? Fíjense, mientras que el artículo 9 señala esta reunión, también puede hablar de las asociaciones que lo hagan. Puede darse esta reunión y esta asociación. Incluso puede haber asociaciones que la única diferencia es que la reunión no está integrada por socios, ¿no? O miembros de una asociación, pero pueden manifestarse en ese sentido en el artículo 9. En el 35 sí estamos hablando exclusivamente de la asociación que estructura fuerzas políticas o partidos políticos. Artículo 41. Aquí me tomé la libertad de hacer un desglose, creo que es muy didáctico el desglose, porque puede ver uno con más detalle estos. Artículo 41, fracción primera, párrafo segundo. Infine. Los partidos políticos tienen como fin, es en lo que nos vamos a asociar son los partidos políticos. ¿Y para qué nos vamos a asociar? Por los siguientes fines. Para los siguientes fines. Promover la participación del pueblo en la vida democrática. Repito, esto lo mencioné al principio, gracias al partido puede darse una vida democrática, ¿no? No es el sujeto que va a la reunión del cacique o del líder y que va a crear el partido en torno al líder para apoyarlo y impulsarlo, ¿no? No es una plataforma. Fíjense, por ejemplo, yo escuchaba, y por ahí lo debo tener guardado en algunos videos, jóvenes morenistas que decían, no nos perdamos de vista. El proyecto de Morena es un proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
y Morena debe incardinarse en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y la cuarta transformación es un proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, como que sigo hablando de que venga o elijamos a alguien que siga con el movimiento. Pero fíjense que esto es muy interesante porque no es el partido democráticamente que está eligiendo a alguien, cosa que ahora están pidiendo Morena, Noroña y Monreal y varios miembros del partido. Varios miembros del otro partido lo que quieren es precisamente una vida democrática, no seguir al líder, ¿no? O el líder ya abrió la brecha, la brecha y ya puede la izquierda participar igual que la derecha y el centro, ¿no? Igual que los panistas y los priistas y los otros perredistas. Pero ya una vez que se abrió la brecha, diríamos, ahora que democráticamente escojamos nosotros. Es lo que dice Noroña, ¿no? Compañero presidente, no me excluya. ¿No? Andrés Manuel presidente, Noroña, el siguiente, dicen. Eso es lo importante. Nos estamos asociando, fíjense, la misma lógica del partido Morena que estamos viendo ahora, nos muestra cuál es la importancia del derecho de asociación. Ellos quieren asociarse y permanecer en Morena, pero para que se escoja libremente a la persona que vaya a suceder. Lo decían por encuestas, pero bueno, ya es un tema de ellos. Pero precisamente con eso, con la formación del partido, y nos asociamos para promover la participación del pueblo en la vida democrática. Morena está viviendo una transformación democrática, como la vivió el PAN, ¿eh? El PAN vivió su transformación democrática en las elecciones en las que Cloutier fue electo candidato al presidente de la República en el 88, frente a Carlos Salinas de Gortari. Esto es muy interesante. Bueno, fomentar el principio de paridad de género. Esto también es muy interesante. Nos asociamos en un partido, ¿no? Para que también haya paridad de género. Para que se fomente la paridad de género. Es muy interesante, es una observación, es una reforma del artículo 41 muy importante. O sea, nos unimos para participar democráticamente. Y dentro de esta lógica de participación democrática, tendría que haber paridad de género, ¿no? Esto como que una cosa acompaña a la otra. Esto es muy interesante. Contribuir a la integración de los órganos de representación política. Claro, pues si vamos a meternos al partido y estamos asociándonos al partido, pues es porque tenemos que formar parte de la vida activa del partido y hacer que el partido opere. Es importante formar parte de estos órganos dentro del partido, de estas comisiones. Una vez acompañé a mi hija a una reunión, a un partido, para afiliarse a un partido, y dice, muy bien, ¿a qué sección quiere usted unirse? Dice, ¿cómo que a qué sección? Yo quiero nada más unirme al partido. Sí, pero bueno, habría que ver a qué órgano, porque tenemos juventudes, tenemos sectores de mujeres. Usted es una mujer y es una joven. Usted podría estar participando activamente de este sector de mujeres que está un poco más débil, porque el de jóvenes pues, está muy lleno, está muy abundante. O incluso también podría usted formar parte, como era una mujer, era una mujer joven y además académica, y usted también puede formar parte de la fundación tal que además tiene eventos académicos, ¿no? Entonces, claro, hay que participar en los órganos de representación política, ¿no? De formar parte de estos. Y luego, tienen como fin contribuir a la integración de órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas de distintos cargos de elección popular. Claro, la gente, fíjense que luego ha habido inconformidades en los partidos porque dicen, tantos años en el partido y no me han dado la oportunidad de ser ni siquiera alcalde, ¿no? O ser consejero, o ser, ya olviden ustedes, diputado, senador. Bueno, precisamente uno entra en el partido para poder tener esta vida y una actividad política activa y formar parte de estos grupos y además tener impulso y vida democrática.
creo que es un vehículo interesante. Es un vehículo interesante y por eso es bien importante que también se dé este mantenimiento de la visión de los plurinominales. Sé que en el fondo uno podría pensar, pero es que eso es muy costoso. ¿Por qué no reducimos el número de diputados y de senadores? Bueno, es que precisamente este número es grande porque esto anima la democracia. No gané tanto, no gané los primeros lugares, gané otros tantos, bueno, pero plurinominalmente me tocan tantos, ¿no? Es una forma de mantener la vida activa y democrática del país. Y en el que la gente esté participando, que aunque no esté con un partido dominante, el partido que maneja sus propios, que responda a sus intereses, pueda de esa forma darle oportunidad de participar políticamente. Ahora bien, solo los ciudadanos y ciudadanas, dice el artículo 41, podrán formar parte de los partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Lo que decíamos, aquí no puede haber extranjeros. Por lo tanto, quedan prohibidas las intervenciones de organizaciones gremiales o por objeto social diferentes en la creación de partidos o cualquier forma de afiliación corporativa, ¿no? Quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con el objeto social diferente en la creación de partidos o cualquier forma de afiliación corporativa. Esto es como un contrario censo. Antes era el partido que corporativizaba gremios, sindicatos, que precisamente eran grupos que eran diferentes de la creación del partido político, ¿no? Y en esa lógica, para que no se dé esa corporativización, no pueden ser las mismas corporaciones laborales o esas organizaciones gremiales o organizaciones que existen para que se afilien a partidos políticos o para que constituyan un partido político. ¿Por qué? Porque entraríamos en automático en una corporativización como la que trató de destruir, bueno, no trató de destruir, la que se destruyó a partir de Salinato, del periodo de Salinas de Gortari. La descorporativización del partido fue un factor importante en la vida democrática, en la madurez del partido y en la madurez democrática del mismo México. Por eso es bien interesante este fragmento, esta fracción, bueno, este parrafito del artículo 41. Es una participación individual de ciudadanos y ciudadanas. No son corporaciones, no es el Club América el que se puede vincular al partido o puede fundar el partido, no es la asociación de grupos del mismo, no es la misma logia, o no son las logias masónicas las que se unen para formar el partido, ¿no? Solo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar parte de partidos y afiliarse libre e individualmente. Nada de organizaciones gremiales o con un objeto social distinto al. Porque les digo que caeríamos en lo mismo que estuvimos a principios del siglo XX, ¿no? A mediados, con esta corporativización de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Final del artículo. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señala la Constitución y la ley, ¿no? O sea, el INE, no se podrá meter salvo lo que señala la ley. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de entidades federativas y municipales. Los partidos políticos nacionales. El partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que celebre para la renovación del Poder Ejecutivo de las Cámaras de la Unión será cancelado en el registro. Esto creo que es también importante, porque estamos dando por sentado que la libertad de asociación existe. Podemos constituirnos en un partido, pero la asociación de un partido debe tener por lo menos el 3% del total de la votación. El 3% del total de la población, de la votación. Esto es importante, porque piensen ustedes, ¿cuántas personas necesitamos para constituir
un partido político o una fuerza política. Si el partido político tiene un cierto número de afiliados, debería tener un porcentaje que le permitiera conservar su registro. Pero si en las elecciones el número que tiene no le permite ni siquiera llegar al 3% del total de la gente que vota, ¿esto incluso qué quiere decir? Que la misma gente que se asoció dentro del partido no votó por el partido. No votó por el partido. ¿No? Entonces, como tener al enemigo en casa. Y fíjense que no es un castigo al partido político, sino que es como si el derecho a la asociación caducara. Porque si yo me estoy asociando para tener una vida activa del partido, ¿no? Y somos un número importante, ¿no? Se reunieron una serie de firmas con credenciales de elector para poder constituirnos como partido político. Si ese partido político no tiene una vida activa, que incluso el 3% del total de la votación es nada, contra el total de las personas que estarían afiliadas al partido, es como decir, bueno, es que lo mínimo que podrías tener para poderte mantener como una fuerza política o una asociación política. Y si tienes menos de ese número, parecería que ni siquiera tu propia gente tiene, o sea, ni siquiera tienes el voto duro de tus afiliados, ¿no? Creo que esto es un tema importante que hay que revisar. Y además, otro aspecto muy relevante, parecería que no tienen la capacidad de convocatoria, para que más gente se afilie o por lo menos tenga simpatía al partido, ¿no? Esto creo que también es relevante. Bueno, este fue el artículo 41, fracción primera, párrafo segundo. Y ahora vamos al artículo 41, fracción cuarta. Antes de irnos allá, no sé si hasta aquí hay algún comentario, ¿no? ¿Alguna queja? Axel, levantó la mano. Te vas a quejar, Axel. Adelante. ¿Qué tal, profesor? ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Gracias. Bueno, puse un comentario en los mensajes, porque estoy en un lugar público, entonces no sé si se vaya a escuchar bien. Pero bueno, lo replico. Es sobre el tema de la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática. Tuvimos la revocación de mandato y el Partido Acción Nacional, entre otras figuras que representan el partido, solicitaba a la población y a la ciudadanía que no participara. ¿No sería esto un contrasentido? Fíjate que sí, y te voy a decir por qué. Esto es bien interesante lo que estás señalando. Fíjate que incluso hay sanción. Esto poca gente parece que lo sabe, pero la Constitución prevé que el no ejercicio de ciertos derechos, de ciertas obligaciones, te lleva a unas sanciones. Por ejemplo, el hecho de no ir a votar y no tener esta participación ciudadana puede ser sancionada hasta por 2 años para no poder participar en una elección. Entonces, claro que es un problema porque una fuerza política, un partido político, efectivamente, como lo estás diciendo, Axel, tendría que estar convocando a la participación ciudadana. Ahora, fíjate que aquí tal vez habría que atender un aspecto que podría sonar como una estrategia política, es como un triunfo pírrico, sí, un triunfo pírrico, ¿no? Como dicen. Yo creo que efectivamente, yo personalmente creo que es muy importante que la ciudadanía pueda participar, porque además la elección la consulta es cara, tiene un costo muy alto, y si la gente no está participando, no está teniendo una vida activa. Ahora, ¿cuál era un poco la estrategia de los otros partidos?
decir, es que si no llega al porcentaje, no se le puede considerar como, podría tener muchos votos a favor para que permanezca el presidente, ¿no? Porque parece que la revocación, fíjense que aquí empieza a haber una serie de malos entendidos, porque es una consulta ciudadana para ver si se revoca o no la confianza en el presidente de la República. Pero de ninguna manera se habla, bueno, se podía haber hablado de una ratificación, pero la ley no habla de ratificaciones. O sea, la consulta no es ratificar. Y yo creo que un poco con el miedo de que se interpretara eso como una ratificación y como una antesala a una reelección, que me parece que es una lectura muy, es una lectura equivocada, pero políticamente impacta, ¿no? Hacer parecer que una revocación, el hecho de no revocar es igual a ratificar, me parece que es una interpretación errónea, pero es una postura política. A mí me parece que lo que está queriendo hacer los partidos de oposición es sacrificar a la participación ciudadana en razón de que tampoco tenga fuerza la participación o la propuesta democrática de la consulta ciudadana. Por eso te digo que es como un triunfo pírrico, ¿no? Ganas perdiendo, pero creo que es un costo muy alto lo que pasó en la consulta ciudadana. Yo creo que hubiera sido muy interesante ver a toda la gente manifestar su opinión, precisamente, y hubiera sido muy interesante que ver exactamente cuál es la opinión de la gente, porque lo único que vimos es que la gente no está, si no estaba de acuerdo, no lo manifestó, se abstuvo. Y esa abstención podría ser sancionada. Cosa curiosa que no se sancionó, que también es un doble juego, porque si yo siendo la autoridad sancionara, ponía en riesgo también toda la política de elección del siguiente periodo, ¿no? En que tuviera elección en las regiones donde se hubiera hecho la abstención de la gente. Pero estoy de acuerdo con eso. A ver, aquí pusiste, sobre este tema de la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática, ¿qué opinión le merece la situación que ocurrió con el PAN, que promovió a la ciudadanía en la participación? Yo te lo repito, creo que fue un gran error, ¿no? Eso no se encontrado. Claro, me parece que es un gran error el del PAN. Y creo que nada más fue el PAN, ¿no? El que lo promovió, que tuvo una fuerza importante. Bueno, Violeta dice, el problema es cuando los califican de traidores a la patria por no votar. Es sobre los que, la lista, ¿no? ¿Te refieres a esto, Violeta, sobre las listas de, como en China, cuando decían, estos son los que están en contra del partido. El problema es cuando los califican de traidores a la patria por no votar en el mismo sentido de Morena. Pero además, si te fijas, Violeta, quienes están afuera con los listados, no es una asociación, son como individuos particulares, ¿no? Los que están haciendo. ¿Quién de pronto hizo el cartel? ¿Quién lo pagó? Pues no es una asociación, de pronto aparecen ahí. Son cosas muy oscuras. Y lo interesante es que no hay partido a quien acusar en ese sentido. A ver, ¿qué opinión le merece la situación que ocurrió con el PAN, que promovió que la ciudadanía no... eso ya lo vimos antes. Perdón, es que estaba leyendo lo de Violeta que estaba antes. Traidores de la partida por no votar en el sentido de Morena, y ello constituye una calumnia, así lo determinó el SSPJF, el Poder Judicial de Federación, y en mi opinión, hacer público el sentido del voto de las personas legisladoras calificándolas de traidoras a la patria es apología al odio. Sí hay violencia, y me parece que efectivamente lo que hizo la Sala Superior, efectivamente, sí es una calumnia, sí es una presión, pero sí, lo que quiero que veas, Violeta, es que la forma en que lo hicieron podría ser sesgada como de, no, yo no di ningún golpe. Oye, pero estás presionándolos. Pues no, ellos quisieron votar porque votaron, ¿no?
Yo lo único que estoy haciendo es poner una lista y decirle a la gente que ellos no votaron por el proyecto, ¿no? Y claro, es como un odio sesgado, pero es un odio sesgado de ciertas personas. Yo creo que claro que lo que estás haciendo es como un escarmiento, porque ya el voto ya se hizo, ¿no? Y sí, parecería que esos grupos, porque también aquí la otra cosa es quien está poniendo esos listados, no es el partido, ni son los candidatos, ni son los miembros, son simpatizantes. Los mismos partidos tienen gente que no está afiliada para hacer estas cosas que son terribles. A mí me parece que también es una cosa que debería regularse en algún momento. Raquel Uribe dice, en la revocación de mandato es el único proceso donde no hay participación. A ver, en la revocación de mandato es el único proceso donde la no participación tiene un peso político, donde la no participación, yo creo que también las elecciones, ¿no, Raquel? ¿Usted no cree que el abstencionismo en las elecciones no significa algo? Bueno, habría que ver, pero a mí me parece que tiene un peso político, como le decía yo, Axel, tiene un precio, un costo muy alto. Mire, la cancelación del aeropuerto de Texcoco tuvo un precio muy alto. Y yo no sé si tuvo un impacto, sí tuvo un impacto político, pero ¿a qué costo, no? Luego aquí Raquel Uribe dice, creo que es válido que los ciudadanos no quieran participar en un proceso que fue manipulado desde el inicio. ¿A qué se refiere con manipulado, Raquel? ¿Usted cree que la revocación de mandato fueron manipuladas desde el inicio? Bueno, a ver si lo dice por acá más tarde. Es que fíjense que aunque yo la verdad creo que sí había que ir a manifestar. Es que cualquier conducta, miren, el hecho de no participar políticamente, a ver, no me quiero terminar este. A ver, aquí Raquel dice, las firmas, creo que es válido que los ciudadanos no quieran, a ver, que los ciudadanos no quieran participar en el proceso que fue manipulado al inicio. Claro, las firmas fueron obtenidas de un proceso poco transparente. Ah, a eso se refiere usted. Pero fíjese que aquí está el otro punto. Efectivamente, ahí hay una serie de cosas que no son claras y no son transparentes, pero están legitimadas. Están legitimadas, diríamos que en ese sentido no queda claro, pero uno puede manifestarse e irse a manifestar ahí. Votar es una obligación. Ahora, ir a la consulta ciudadana forma parte de estas obligaciones. Pues me parece que sí. Es que, mire, en la medida que la gente no participa, en la medida que la gente no participa, no está ejerciéndose la democracia. Y es una obligación en un Estado de Derecho ejercer la posición democrática. No ejercer el derecho. No ejercer el derecho. Que repito, no es que uno tenga derecho a no ejercerlo, más bien si yo no ejerzo el derecho, estoy no cumpliendo con una función de ciudadano en una vida democrática. Claro, tiene un peso político, y les repito, sería una victoria pírrica, porque gano perdiendo. O más bien vamos a tablas. Pierdo yo, pierde el otro. Es un juego político, si lo quieren ver así, ¿no? No vas a ganar tú. Yo no voy a ganar, pero no vas a ganar tú. Violeta, levantóse la mano. Le escuchamos. Bueno, con respecto al ejercicio de revocación de mandato, yo estoy de acuerdo con la compañera cuando dice que fue manipulado. El ejercicio, precisamente la ley de revocación de mandato,
nos dice que la revocación de mandato será solicitada por la ciudadanía. Aquí no sucedió de esa manera, la ciudadanía no solicitó nada, a pesar de que se rebasaron el número de firmas que pide la ley, porque no se alcanzó el porcentaje, lo que significa que no fue la ciudadanía, fueron los partidos políticos, en este caso Morena, para tratar de ratificar en este sentido al señor presidente en el cargo, ¿no? No había ninguna necesidad de ello, lo elegimos por 6 años, ¿no? Entonces, si nosotros no nos vamos a organizar para solicitar que se le revoque el mandato, ¿por qué tenía que haber hecho eso? Morena gastado tantísimo dinero en un ejercicio que finalmente no fue vinculante, ¿no? Esa es la situación. Aparte, la ley de revocación de mandato dice que los partidos políticos no podrán intervenir con el fin de influir en las preferencias de la ciudadanía. Eso sucedió para en ambos sentidos, tanto algunos partidos políticos le decían a la ciudadanía de forma directa, no votes, no vayas porque lo que pretende Morena es otra cosa y no una revocación de mandato. Y por otro lado, Morena, pues, estuvo desde el principio, pues, fomentando la participación ciudadana en la revocación del mandato. Finalmente, pues, ya sabemos que no fue vinculante, que no pasó, y que nada más gastamos cantidad de dinero, ¿no? Que se hubiese podido usar para muchísimas otras cosas. Pero aparte de ello, si se hubiesen implementado sanciones a los ciudadanos, efectivamente ya comentabas hace un momento eso, pues entonces esos ciudadanos habríamos estado imposibilitados de participar en el siguiente ejercicio. Y eso pues sí, le pega mucho a la democracia, porque entonces a mí sí me interesaría el siguiente ejercicio y no pude hacerlo porque me sancionaron, ¿no? Eso es por un lado, eso por cuanto hace a la revocación de mandato. Y cuando yo hacía el comentario acerca de los traidores a la patria, de cuando los calificaron de traidores a la patria, no nada más fue una asociación civil, no nada más salieron unos carteles, incluso promocionales de Morena. A eso me refiero cuando la Sala Superior determinó que sí había calumnia. Ejercicio de su derecho legislativo de manifestarse. Ellos podían votar en el sentido que quisieran. Y ahí es cuando opera esa inmunidad que tienen los legisladores, ¿no? Para discutir acerca de cualquier tema y no ser reconvenidos por ello. Es decir, que nadie les diga nada acerca de cómo votaron, de cuál fue el sentido de su voto. Y en este caso, los promocionales de Morena les decían con todas sus letras traidores a la patria porque no votaron en el mismo sentido que ellos. Entonces, eso indudablemente es apología al odio, porque sabemos cómo está tan polarizada ahorita nuestro país, en unos amando a AMLO y a Morena y otros odiando a AMLO y a Morena, y entonces eso podría traer otras situaciones que ya de por sí nosotros estamos con muchísima violencia en el país, como para que todavía desde la cúpula se esté haciendo eso, ¿no? O sea, a eso me refiero cuando digo que sería apología al odio, ¿no? Sí. Oiga, Violeta, dígame usted, a lo mejor yo no estoy muy informado, pero ¿cuál fue la consecuencia de esta apología al odio? O sea, ¿cuál fue el impacto finalmente? La gente, como, digo, le voy a decir, por ejemplo, lo que pasó en China, que eran muy miserables, la gente iba a la casa de los que habían en la lista, los sacaban, les ponían cucuruchos y los mandaban a marchar en la calle encadenados para que la gente los abuchara. Pero eso no ocurrió aquí, ¿no? Creo que sí es una apología al odio, pero no tiene un alcance fáctico. Y yo no sé si fuera del círculo de la gente que es simpatizante, también haya impactado eso. Bueno, no sucedió de forma, de hecho, ¿no? O sea, no de forma física, hasta donde yo sé, ningún legislador salió lastimado, legisladora salió lastimada, pero... Qué lástima que se esté yendo la señora. En las redes sociales, o sea, la violencia no nada más es física, es psicológica, y la violencia en redes está a la orden del día. Y el hecho de que, a mí lo que me llama la atención es que muchas personas legisladoras siempre se han escudado en esa inmunidad que tienen, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo que quiera, y es ahí donde están equivocados. O sea, ¿en qué los protege la Constitución? Esa protección que tienen es para las acciones, las actividades inherentes al cargo, no lo que estén haciendo afuera, no lo que le estén diciendo al compañero legislador de enfrente, porque eso ya se sale de contexto. O sea, que se le diga a este hombre changoleón,
Digo, no tiene nada que ver con el debate legislativo, o que a esta mujer se le diga, como le dijo alguna legisladora en algún momento, con todas sus palabras, zorra. Esa es violencia política, no tiene nada que ver con el debate. Eso sí se puede llevar a tribunales y se puede denunciar, pero lo que ellos hicieron en el ejercicio pleno de su derecho, que es votar en un sentido o en otro, eso sí no se le puede tocar. Ahí sí tienen esa inmunidad, ¿no? Es ahí a lo que me refiero. Sí, afortunadamente no sé de ninguno que haya salido lastimado, pero a mí me parece, digo, yo vivo en el estado de Veracruz, es un estado que tiene unos grandes índices de violencia, pero en México escuchamos cómo, o sea, están sucediendo cosas terribles, o sea, es una violencia exacerbada en todo el país, no nada más, ya no hay una cuestión de foquitos rojos ya es todo el país, y que todavía, a eso me refiero, de las personas que tenemos que esperar, mesura, y que nos procuren, porque es su obligación, la seguridad pública, y que todavía están diciéndole eso a un determinado grupo, porque no votó en su mismo sentido, se me hace completamente equivocada esa estrategia política. Muchas gracias, Violeta, por el comentario. A ver, aquí Axel Reina dice, me parece que de manera muy respetuosa, difiero con el punto de vista sobre la participación ciudadana, porque si hay peso político en las elecciones que de cargos políticos, un ejemplo de la elección extraordinaria de Tamaulipas, donde el abstencionismo generó que Morena ganara por el 71%. Dicha elección se ha visto varias veces que el abstencionismo provoca que el voto duro en la fuerza política más fuerte gane por más votos, y a veces el contrapeso es la misma participación ciudadana. Bueno, esto Axel, yo coincido contigo, yo por eso digo, la gente tiene que salir a votar, por quien quiera, pero que salga a votar, aunque sea por el que va a perder, pero que salga y que vote, porque de otra forma no hay manera de saberlo. No hay forma y además es parte de la vida democrática de los individuos. Y es como, vamos a ver, hay una lógica implícita. Ahora, yo nada más quisiera ver esto, Violeta, tiene usted razón, no es transparente mucho cómo ocurrió. Es cierto, tal vez la ciudadanía no pidió esa revocación de mandato, pero fíjese que lo más interesante es que está el hecho, ¿no? Y me refiero a que lo legitimaron como si verdaderamente fuera algo válido. Tal vez tiene sus asegúnes normativos, pero creo que lo que hubiera sido muy interesante, a veces, y yo se lo dejo aquí, piensen ustedes y lo platicamos si quieren mañana, pero a mí me parece que la abstención, el no haber ido a la consulta, no fue tanto, como diría Axel, fue más bien un gesto de protesta por la irregularidad del acto con la que se constituyó. No es que uno no quisiera participar para decir que estaba en contra o a favor del presidente. Y luego le digo, es que aquí también hay una serie de cosas muy complicadas, porque hay quien habla, e incluso el partido Morena puede decir, es que si lo logra, lo ratificamos, cuando la ley no dice nada de ratificar. Es un discurso de la gente. Y es que esto es muy, muy de estos grupos de izquierda, decir ciertas cosas que más que tener algo de razón, lo hacen para picarle la cresta a la gente y que se ponga enojada. Y vuelvo a lo mismo, parece que es como un trabajo le voy a decir una cosa, hay una de las técnicas de política que está muestra por Hamilton en un texto que se llama Lógica Parlamentaria. Dice, lo más importante, lo que dicen los manuales de erística y de lógica parlamentaria es pícale la cresta al contrincante, porque en la medida que se enoje, lo desgastas. Y creo que es parte de esa vida política. Este señor que tenemos todas las mañanas atacando periodistas, fifís, opositores, conservadores. Yo sí soy muy conservador, la verdad. En ese sentido, a mí hasta lo consideraría un halago, pero parece que está picando en la cresta y lo que está haciendo es hacer un cansancio y un desgaste. Pero fíjense que lo más interesante, le voy a decir una cosa que ha logrado él. Le voy a decir una cosa que creo que sí ha logrado López Obrador. Yo creo que en los últimos 50 años,
no ha habido una vida democrática tan activa como ahora, ya sea a favor o en contra. Yo no había visto una cosa así desde la elección de Fox, que la gente ya quería sacar al PRI y mandó a la Bastida fuera de la posibilidad de la presidencia. Creo que el hecho de que votaran por Fox fue un gesto de vida democrática plena. Pero desde entonces yo no he visto que verdaderamente haya tanta actividad democrática en el sentido de que la gente, y además yo creo que lo que está buscando en el fondo es que la gente se asocie, ¿no? Ahora, yo creo que, debo decir, nada más con esto termino la sesión de hoy y continuaremos mañana, tenemos tiempo para platicar mañana. Creo que una de las cosas que tendría que ser resultado de todo esto, a ver, primero, yo creo que no hay una persona en la oposición, porque todavía no es el tiempo, porque no estamos peleando con un cacique. Me parece que las elecciones del 24 no son de caciques, sino que van a ser otra vez de partido político, porque ninguna de las corcholatas y nadie en ninguna parte tiene el carisma de este señor, ¿no? Entonces creo que va a ser efectivamente una elección de partidos nuevamente. Y el que la oposición no haya manifestado la existencia de un candidato, eso es un signo muy bueno, porque quiere decir que todavía no es el tiempo. Cuando sea el tiempo ya veremos qué pasa. Ahí sí se va a ver de qué lado, como dicen vulgarmente, qué lado más cala igual, ¿no? Y por el otro lado, vamos a vivir una época en la que la gente va a tener mayor participación política. La elección de López Obrador fue contundente la cantidad de gente que votó. Y es cierto lo que dice Axel, muchas veces el abstencionismo es una pasividad electoral y política y democrática muy grande. A mí me parece que vamos a ver un movimiento político muy grande y democrático para las elecciones del 24. Gane quien gane, creo que la gente va a salir verdaderamente para pelear por una posición. Bueno, hasta aquí la sesión del día de hoy. Nos vemos el día de mañana en punto de las 9 de las 11 de la mañana para seguir platicando. Buenas tardes.